Esto es Intersecciones. Desde New York les habla Raúl Galope. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como prometimos la semana pasada, hoy tenemos la presencia de una seguidora de Intersecciones y además una gran amiga. Así que voy a presentarles a Susana Filipa, quien nos va a contar sobre su experiencia por distintos caminos, distintas intersecciones. Así que le damos la bienvenida a Susana Filipa a nuestras intersecciones de esta semana. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola a todos, acá desde Boston, una tarde hermosa, clima primaveral que en esta ciudad es como un milagro. Qué bien. Después de un invierno muy fuerte, es una tarde hermosa. Así que, Qué bueno, bueno. acá estoy. Bueno, finalmente tenemos el rostro de aquella seguidora nuestra que nos daba esos comentarios tan agudos en nuestras distintas intersecciones y nuestros distintos episodios. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros y quiero empezar precisamente que nos cuentes un poco sobre esta idea, ¿no?, de interceder, de estar intersectándonos a lo largo de los caminos, y en tu caso es algo muy especial. En nuestro caso, yo diría que en mi caso también, ¿no? Por eso quizás estoy haciendo este podcast, porque para mí la vida es un constante deambular y un constante cruzar caminos con otra gente. Algunos a quienes no vamos a ver nunca más, quizás, y otros a los que encontramos una y otra vez. ¿Cómo ves vos este mapa de la vida? A mí me parece apasionante. Yo creo que es como lo más importante que nos puede pasar en la vida, al menos desde mi punto de vista. Nosotros nos conocemos desde la adolescencia temprana. Sí. Y hemos compartido mucho a nivel personal, académico, y bueno, y después cada uno siguió su camino, y por muchos años, no nos volvimos a ver. O sea, por ahí era quizás un contacto anual, una cosa así, o de grupo, pero bueno, y después años y años de silencio completo, de saber más o menos, tener una idea de lo que estaba pasando, pero nada más. Y bueno, y después, a ver, estuvimos los dos en Estados Unidos, vos estás en Estados Unidos, yo estuve, me fui, estuve en los 90 aquí, nació mi hija, etcétera, muchas vivencias personales y laborales. Y después me volví a Argentina y en todo ese tiempo nosotros no nos cruzamos para nada. Y bueno, y después de, no sé, como 20 y pico de años, nos volvimos a conectar. Yo ya no me acuerdo bien cómo fue que nos volvimos a conectar, pero o sea, en el momento preciso, y bueno, y después nos encontramos en Nueva York y nos conocimos, ustedes conocieron, vos y Michael conocieron a Sofía, y bueno, y ahí como que se restableció esa relación, A que mí lo fue como por distintas vías, y bueno, y ahora estamos de nuevo acá, porque yo me fui y ahora volví. Exacto, a mí lo que me llamó mucho o sea, siempre me llamó la atención son esos caminos cruzados, porque yo recuerdo que vos estabas aquí en Estados Unidos y yo en Argentina, donde quizás vivir en Estados Unidos no era ni siquiera, a lo mejor un sueño, pero ni siquiera un sueño demasiado de esos sueños que uno persigue, ¿no es cierto? O sea, era como que bueno, ahí estaban los Estados Unidos. Luego vine yo para aquí de una manera casi casual y me quedé, me fascinó este país, me quedé. Y ahí fue cuando vos te volviste y yo decía, wow, ¿por qué se vuelve, no? O sea, era como que no podía entender que cuando yo venía para aquí, vos te volvías. Y entonces ahora, bueno, yo sigo aquí, vos volviste, justo en una etapa en que yo estoy un poco más
digamos, sintiendo ese valor que tiene la binacionalidad o la biculturalidad, ¿no es cierto? O sea, no digo volviendo a la Argentina permanentemente, pero sí volviendo intermitentemente, ¿no? Ujú, ujú. Y entonces, vos, cuando yo estoy volviendo un poco a Argentina, vos estás volviendo a Estados Unidos. O sea que son cruces, ¿no? Que se van dando. Me parece interesante. Sí, son cruces, pero yo creo que en rigor esa binacionalidad, que creo que es un concepto sumamente importante, o sea, yo la vivo constantemente, la viví desde cuando me vine en los 90 y después me volví a ir, etcétera. Ya a partir de ese momento, yo creo que lo que se produce en uno es un hito psíquico que por las vivencias que hemos tenido personalmente, yo estaba en Argentina, pero para mí yo ya no era solamente argentina, era también, tenía una historia muy válida en Estados Unidos, de hecho, una relación amorosa de la cual vino mi hija. Claro. Creo que no existe algo tan más importante y más milagroso en la vida de uno. Entonces ya a partir de ahí es como que para mí el corazón era acá, digo acá Estados Unidos y allá Argentina, o Claro. Argentina y allá Estados Unidos. O sea, inclusive ahora en esta vuelta que viene desde hace poquitos meses, es la vuelta, pero a su vez también yo estoy en Argentina. O sea, constantemente para mí el universo este es un universo ampliado. Yo no siento que mi casa, porque muchas veces mucha gente pregunta, ay, bueno, ahora esta es tu nueva casa. Es una de mis casas. Es una de mis casas. Yo siento que esto ya es de por vida. Que yo siento que tengo un hogar en Buenos Aires y que tengo un hogar acá. Y son dos cosas distintas, pero a su vez tienen muchas cosas en común. Déjame intersectar aquí esto porque me Sí. parece importante. Vos Mm. no naciste en Buenos Aires. No, O sea que aún dentro de Argentina, tu vida es un itinerario que ha pasado por muchos lugares. exacto. ¿Podés contarnos un poquito? Y sí, yo nací en Paso de los Libres, en Corrientes. Es una ciudad muy pequeña que está en la frontera, ya en la frontera con Brasil, con Uruguayana del otro lado. Viví ahí hasta los casi 9 años y después vinimos a Santa Fe, porque mi padre trabajaba en el Banco Nación y lo trasladaron y nació mi hermana en Santa Fe. Y eso fue el primer cambio cultural absoluto, porque en la escuela yo tenía acento y en la escuela se burlaban. Claro. Entonces, o sea, el hablar con la elle, el decir llueve en vez de llueve, Claro. o qué sé yo, otras cosas, modismos, etcétera, y en una edad donde uno es muy frágil, entonces fue muy rápido cambiar el acento, muy rápido transformar y hacerme santafesina, ¿no? Y bueno, y en Santa Fe después viví hasta los 22, 21, 22 años, no recuerdo bien, pero dentro mismo de Santa Fe hubo mucho movimiento porque mi padre al estar en el banco tuvo 2 o 3 movidas y una fue un lugar que se llamaba Pilar, después fuimos a otro lugar que se llamaba Santa Rosa de Calchines. Y entonces yo en todo ese tiempo que transitaba el secundario, todo vivía con mis abuelos. O sea que yo estoy muy acostumbrada al Exacto, vuelo, exacto, exacto. muy acostumbrada a anidar en distintos lugares Y, y y- a mí y- me produce un placer muy grande también eh, esa posibilidad de transformar cualquier espacio en el que yo estoy en algo habitable y confortable. A Eso es muy veces puede ser importante. un momento, a veces puede ser una tarde, a veces puede ser días. Me ha pasado en habitaciones de hotel donde de golpe siento que salí, anduve todo el día, pero vuelvo a mi casa, Claro. porque hay como, no sé, es un poco tener la casa medio itinerante adentro. Ujú. Sí, claro.
Bueno, eso tiene que ver con las cosas, pero te quiero preguntar más Mm, específicamente, ¿qué pasa con respecto a las personas? Porque cuando uno es tan itinerante, es como que va dejando atrás un montón de gente, ¿no? Gente no, que algunos, mm, ¿no? A ver, no, contame. no. Bueno, no en mi caso. Ajá, No, ajá, para mí, la relación, obviamente, no con toda la gente, estamos hablando de relaciones significativas, ¿no? De amistades o de relaciones que se han establecido por el trabajo de uno o por actividades que uno hace fuera del trabajo, actividades culturales, actividades de voluntariado, etcétera, y uno se conecta con gente. Yo creo que al contrario, yo lo que siento es que en estas movidas el universo de uno se amplía mm, para acoger a más cosas. No se cierra o se cierran cosas que a uno ya no le sirve, pero si a uno le sigue sirviendo y siguen siendo permanentes o relevantes, quizás tienen una pausa, pero se vuelven a abrir. El ejemplo más concreto es vos y yo. mm, O sea, por un tiempo esa página se cerró, se entornó la puerta, pero se volvió a abrir. claro, Entonces, son relaciones que siguen estando. Y me pasa con mucha gente, inclusive yo sigo relacionándome con mi amiga de la infancia en Paso de los Libres. claro. Ella tiene 70 años y yo tengo 68, o sea, ha pasado mucho tiempo. Y sin embargo, existe un hilo. Yo siempre pienso que hay hilos con la gente. Ajá, Y esos hilos se entrelazan, se intersectan, se tejen, se destejen, se vuelven a armar, según como uno va cambiando también. claro, Pero hay algo que permanece, si eso fue realmente una relación importante en la vida de uno. Y aparte hay que hacer un trabajo. Yo creo que las amistades son un trabajo también. claro. Pero un trabajo no lo digo en un sentido, ay, un trabajo forzoso. No, es un trabajo, es importante cultivarlo, es importante saber que uno tiene que mantener el contacto, que hay cosas que uno quiere que esa otra persona sepa o seguir intercambiando. El trabajo en realidad es algo placentero, es una actividad, hay que ser proactivo con las amistades, eso es lo Claro, que quiero decir. verdad, verdad. ¿Y por qué Boston? Ahora que te... Boston, o sea, bueno, primero fui a Washington, eso no Ajá, lo dije antes, primero estuve en Washington y Washington, D.C., o sea, Washington, D.C., en la exactamente. ciudad. Bueno, y yo trabajaba para un organismo internacional y para mí fue una experiencia extraordinaria que me cambió la vida totalmente, porque yo estuve rodeada de personas de toda América Latina. Que trabajaba con personas de todos los países de América Latina, con todas las idiosincrasias habidas y por haber, y también con algunas personas de Europa, pero menos cantidad. Para mí DC sigue siendo un lugar extraordinariamente amado. De hecho, mi hija nació en DC. ¿Y por qué Boston ahora? Bueno, porque yo dije, si yo voy a emprender esta segunda vuelta y ya en una etapa de la vida donde yo ya estoy retirada de mi trabajo más importante, ¿por qué voy a volver a repetir un lugar que ya conozco, donde tengo una base permanente, porque ahí están los abuelos de Sofía, Ah, los abuelos paternos me refiero? Tengo amigos que son amistades que se crearon en los 90 y siguen. Esa base está, y yo digo, ¿por qué voy a volver ahí si yo tengo la oportunidad de ir a conocer un lugar diferente? Y aparte, Sofía, mi hija, tiene acá un lugar significativo en Boston. ajá, Su pareja está acá, ajá, ella está estudiando en otro lugar, pero va y viene. ajá, Y entonces Boston fue un lugar que a mí toda la vida me interesó, me dio vueltas en la cabeza y bueno, por cuestiones laborales en los 90 pude nunca venir. Después nació ella, bebé, imposible. Y a mí siempre me produjo mucha curiosidad estar en este lugar porque sé que es un lugar histórico muy importante para Estados Unidos. Es ujú, la cuna de la independencia estadounidense, es la cuna de la inspiración para todos los movimientos de independencia en América Latina, fue acá. Entonces, era un lugar que yo quería conocer y aparte
es un lugar que tiene todavía una impronta muy inglesa, Ah, muy europea, y yo eso lo amo, porque si tengo un lugar en el mundo que pudiera decir me voy a visitarlo cada 2, 3 meses, me voy al teatro, me voy a hacer todo eso, sería Londres, pero bueno, que por ahora es Boston. o sea que de Boston a Londres, pero nada por Nueva York, ¿verdad? O sea, Bueno, Nueva York sí, Nueva York he estado muchas veces y voy a volver a Nueva York y nos vamos a volver a ver y vamos a, si Dios quiere, no es el momento todavía, pero sí, Nueva York he estado muchas veces, claro, tanto en la época de los 90 como ahora después, ¿no? Pero si vos me das a elegir, digamos, si en este momento me decís, bueno, Sana, tenés posibilidades de venir a Nueva York y a Londres, ¿qué haces primero, Londres? claro. No sé, bueno, creo que son casualidades, porque si vos me decís, yo creo que son la personalidad de uno, cómo encaja con el lugar. Vos me preguntabas por qué Boston, quiero terminar esa parte. Bueno, por lo que te dije, por la curiosidad, por la historia, por la similitud con la cultura europea, por mi hija, etcétera, y porque es un lugar chico, no es un monstruo enorme que yo no manejo más. Ajá, Acá me puedo mover con transporte público. Es claro, una ciudad donde el transporte público está bastante bien desarrollado y sí, hay mucha vida cultural claro. al alcance de la mano, digamos. Qué bueno, Santa Fe. Santa Fe sigue teniendo hasta un olor particular. es verdad. Si yo cierro los ojos y alguien me traslada así no sé, en un cohete o vamos a hablar en cosas modernas, en algo cuántico, y no sé, y me baja y no me dicen dónde estoy, yo por el olor voy a saber dónde estoy. Ajá, A mí me pasa que yo sé, para mí, que yo aterrizo en Buenos Aires, en Ezeiza, y hay algo sí, es verdad, que lo capto por el olfato. es verdad, Aterrizo en Estados Unidos también. claro. Sí. Vos sabés que No a mí sé, me una cosa. pasa que yo siempre me encantó Buenos Aires, ¿no? Es más, cuando yo vivía en Santa Fe, yo siempre decía, bueno, quizás algún día podría vivir en Buenos Aires, o sea, me daba ese Eh, deseo por la ciudad grande, por el acceso a la cultura, por los teatros, en fin, los cines, por ujú, esa idea en esa época. Ahora ya todo está un poquito más democratizado porque todo es más streaming, ¿no es cierto? Pero en esa época a Buenos Aires le llegaba todo más temprano, o sea, si había una telenovela por ujú, televisión, la veían 2 semanas más adelantada porque las latas llegaban al interior con 2 semanas de retraso, ¿no es cierto? sí. Y las películas se estrenaban primero en Buenos Aires y luego llegaban a Santa Fe. O sea, había una inmediatez en la gran ciudad que a lo mejor eso era lo que me llamaba por estar ahí antes. Pero ahora, viviendo en Nueva York, y eso que Buenos Aires sigue siendo tan grande como siempre fue y es una ciudad enorme, es como que necesito, si voy a Argentina, me gusta estar en Santa Fe, porque tiene esa paz, esa tranquilidad. No, no digo que no sea una ciudad grande e importante, pero tiene un encanto que la hace única. O sea, Buenos Aires a lo mejor, bueno, tiene cosas que son de París o son de Madrid o son de un montón de lugares. Santa Fe lo que tiene es como único, ¿no? Me parece a mí. Por eso me gusta mucho ir a Santa Fe. Mm. Pero a desintoxicarme de toda la urbanidad neoyorquina que obviamente llega un momento en que uno dice, wow, ¿no? Estamos en medio de sirenas de ambulancia, en medio de una locura de gente que camina. Quizás Boston sea un poquito más, que tenga más una flema, como vos decís, ¿no? Un tanto más bostoniana y más personal, más tranquila. Es más tranquila. Eso es todo, lo único. Es un poco más tranquila, porque la urbanidad es mucho más chica. No hay esas autopistas que corren para todos lados y que uno siente los puentes que van por arriba. No, acá no. ¿Es fácil hacer amistades en Boston? Yo creo que hacer amistades, o sea, vamos a hablar en dos niveles.
cómo es la idiosincrasia americana, que se comparte más o menos en todos lados, hay una impronta bastante parecida, y cómo es uno, y qué tan dispuesto está uno a intentar conocer cuáles son los códigos de la sociedad americana y qué tan listo está la sociedad americana a conocer los códigos de uno. O sea, hay un montón de cosas que se juegan en eso. No creo que es fácil, ni en Boston, ni en Washington, aunque yo en Washington viví en una especie de burbuja un poco más fácil porque yo estaba muy rodeada de un ambiente internacional. Claro. Pero o sea, ahí hice amistades estadounidenses y acá hay una cosa que me pasa bastante, que yo me doy cuenta que la gente está muy apurada, muy estresada, muy corriendo, muy yendo de un lado para el otro, en todos lados, todo el mundo está apurado, etcétera. Pero ya me ha pasado varias veces que, por ejemplo, voy qué sé yo, al supermercado, ¿no? Y voy al cajero y está así, ¿no? Y entonces yo le sonrío y de repente le digo, ¿cómo está? Hace frío, hace calor, cualquier cosita así, cortita. Y hay personas que enganchan y entonces me miran, se sonríen. Hay hasta una cuestión postural del cuerpo que cambia. Ajá. Y no es que vamos a hablar horas, es el intercambio ese de los 2 segundos que se vuelve un poquitito más blando. Claro. Cito este ejemplo porque esto después lo llevo a otros casos y entonces hay personas, yo ya puedo decirte que hice amistad, por ejemplo, con la señora que está acá donde yo estoy viviendo, la que maneja la residencia, es bostoniana y es una mujer de mi edad. ¿Cómo hice amistad? Hablándole, preguntándole cómo se siente, preguntándole qué comidas le gusta, contándole de mí, abriéndome. O sea, creo que acá es muy importante uno iniciar. No esperar, porque acá esperar es como medio Claro, que romper no el sabemos. hielo, sí. Ahora, sí, Es, sí. es distinto. Bueno, Nosotros los latinos somos más... bueno, pero yo, por ejemplo, claro, vos hablas de ambientes internacionales, por ejemplo, en Washington, D.C. y todo eso, pero aquí en Nueva York también, o sea, es tan cosmopolita Claro. y hay otra cosa que tiene Nueva York que a mí, que mucha gente no lo ve o no lo entiende porque, claro, no vive aquí. El turista o la persona que está de paso se queda con toda la locura de Times Square o la locura, ¿no es cierto?, de Broadway y todo eso. Pero aquí, que además no hay gente de Nueva York ahí, son todos extranjeros, son todos visitantes, ¿no? O sea, en Times Square. Pero aquí, por ejemplo, la ciudad se divide en barrios, ¿no? En vecindarios. Y por ahí uno no sale de su vecindario en años. Entonces, imagínate, estás viendo a la misma gente 10 cuadras a la redonda, es como que fuera un pueblito de 10 cuadras, donde todos hacen cosas, o sea que ya uno se saluda con gente de la calle que ve, que coincide, y a lo mejor esperando que cambie la luz del semáforo, alguien te cuenta la vida. 10 segundos te contó la historia de su vida y después sigue. O sea, se da eso en Nueva York. Y también uno hace ciertas amistades con los vecinos, por ejemplo. Amistades valiosas, de a lo mejor hacer reuniones. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos movie nights, o sea, muchas veces invitamos a vecinos a ver alguna película y comemos unas tapas o tomamos algo. O sea, se da una vida social con gente que a lo mejor intersecta temporariamente, ¿no? O sea, pero bueno, Eso es bueno. sí, Mira, Buenos Aires es muy parecido en el sentido de que por ahí en la calle te vas a encontrar con alguien que te cuenta su vida en un instante. claro, Por ejemplo, vecindario, o sea, eso que vos contás de los vecindarios, yo no lo viví nunca en Buenos Aires. Yo claro. ni sé quién vive al fondo vos conocés el edificio de donde está mi Sí, 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 departamento. sí, sí, Yo ni siquiera sé quién vive en el departamento del fondo. claro, claro. Bueno,
Aquí también hay gente que yo ni sé quiénes son, o sea, no es que nos conocemos todos, pero sí iniciamos a veces relaciones que van más allá del saludo y se da quizás por esa necesidad de conexión, ¿no? No, por supuesto. Aparte es fascinante cuando se establece una relación. Aunque no hablemos de amistad, hablemos de una Sí, conversar, relaciones seguros, conversar. Es fascinante. A mí me resulta fascinante eso, porque siempre hay algo que, o sea, uno empieza a observar a la persona, todo, y siempre te vas a quedar con algo de ese intercambio. claro, sí, 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 sí. Aunque de repente a veces sucede que uno pueda cruzarse aquí, o sea, ya me ha pasado varias veces, que ahora ya más o menos entiendo ciertos códigos, pero acá la gente es muy sensible, si vamos en el subte, en el metro y de repente lo toqué sin darme cuenta, o, o vamos o se llenó y vamos parados, hay una cosa tremenda con el tocarse. Ajá, ajá, mira, O sea, no es que, pero yo me doy cuenta que no es algo que se sobresaltan, que no les gusta. Y no es claro. que uno los va a tocar, uno se toca porque está amontonado, básicamente. Bueno, sí, vos sabés que el espacio público, el espacio Mm, personal, ¿no es mm, cierto? Es algo muy interesante porque yo viví en el Midwest, o sea, viví sí, muchos años en el interior de Estados Unidos y allí que hay mucho espacio, ¿verdad? Un supermercado tiene, pero las góndolas son anchas y hay mucho espacio entre góndolas. La gente va con los carritos, ¿no es cierto? Y frenan como a 2 metros de verte, ya ahí es como que ya estás invadiendo su espacio, ¿no? Y entonces usan la expresión excuse me, como diciendo que es como, ¿no? Pasivo, agresivo, pasivo, ¿no? El hecho de decir, discúlpeme usted, cuando en realidad el que tiene que pedir disculpas sería usted que está invadiendo mi espacio privado, personal. O sea, eso aquí no ocurre tanto porque aquí no hay, o sea, no hay no hay forma, lugar. no hay lugar, o sea, es imposible no colisionar con alguien en un supermercado o en la calle inclusive, ¿no es cierto? Mm. Pero bueno, yo creo que el espacio físico y urbano nos va condicionando. Y también hay que reconocer, en Nueva York hay una especie de neurosis generalizada, ¿no? O sea, somos todos un poquito Woody Allen. Y sí, eso también son los momentos que se viven, la época que se vive, los distintos, o sea, yo por ejemplo, volvamos al tema de cómo se dan ese encaje, ¿no? De los cambios y de las mudanzas. Este, el Estados Unidos que yo encontré en 1990 o en la década del 90 no tiene nada que ver con el Estados Unidos de 2025. Oh, no, por supuesto. Pero tampoco sucede lo mismo en Argentina. La Argentina de 1990 no tiene nada que ver con esta. Pero o sea, no hablo más allá de los cambios tecnológicos, lo mediático, las redes, todo eso. No, hablo de la, digamos, de lo que, ¿cómo decirlo? De la totalidad de lo que marca Claro, el paso del tiempo o de los cambios como sociedad. Y son cosas que es muy distinto y sí, tiene un aspecto muy fascinante. A mí me produce fascinación porque siento que tengo que volver a aprender a decodificar un montón de cosas exacto. y a ubicarme en otro entorno, con otras cosas, donde lo más importante es seguir desarrollando esa mirada empática. Sí. ¿Y cómo se hace eso a los 68 años? Bueno, qué sé Y yo, es lo dije que la se edad me porque vos la dijiste primero, sí, ¿verdad? no tengo ningún problema. Yo le digo a mi edad, eso por ejemplo, ¿ves? Eso es una cosa que ya me he dado cuenta. Yo hay gente que me encuentro y le digo, sí, hace poco cumplí 68 años o voy a cumplir 68 años y se quedan y no te dicen, o sea, es como, ¿por qué estás diciendo tu edad, no? Y a mí me importa tres bledos, o sea, la verdad que no es algo que me parece que tenga que ser un misterio. Al contrario, yo me siento mejor a los 68 que a los 30.
Sí, no, es verdad, es verdad. O sea, la edad es algo relativo que tiene que ver con cómo uno vive y las cosas que uno hace, no importa la edad, o sea, obviamente. Pero volvamos Sí, porque es algo que a mí me preocupa y que es un poco una constante de nuestras intersecciones. O sea, yo trato en este podcast de a lo mejor mirar un poco con nostalgia, pero más que eso, de humanizar lo que se está deshumanizando. O sea, yo, por ejemplo, en el 2007 se inventó esto, ¿no? Y el teléfono, ¿verdad? Y, y este teléfono smart cambió el mundo. O sea, realmente, vos sabés que la revista Time, creo que fue el 2006, sacó la persona del año, mm, hizo la tapa, era una computadora y en la pantalla había un espejo. Y entonces cuando uno miraba la revista se veía en ese espejo y debajo decía, ¿quién es la persona del año? You, tú. O sea, todos somos a partir del 2007 la persona del año porque, mira, nosotros podemos hacer un programa de podcast, podemos, o sea, tenemos la tecnología al alcance de la mano para todos convertirnos en personas mediáticas. Pero eso es un arma de doble filo. Y entonces ahí se da esta vorágine de información, alguna seria, otra pseudo, otra falsa, y cómo discernir todo eso, ¿verdad? Y además, cómo nos comunicamos. Antes nos comunicábamos hablando personalmente, saliendo a tomar un café, encontrándonos en un lugar. Ahora hay una aplicación que te va marcando, o sea, me cuentan porque no es que yo la uso. yo tampoco tengo, es más, creo que están como en declive. Leí un artículo sobre eso. Ok, ok. Pero bueno, o sea, ¿cómo nos podemos? Yo veo gente, por ejemplo, que se me ocurre que están en una salida romántica, primera salida romántica, y están en un lugar lindo, con la luz del ambiente, con música y cenando, y cada uno está en sus teléfonos. Y yo Sí. digo, espero que estén hablando con ellos, entre ellos, ¿no? Y no que cada uno esté hablando con alguien de afuera. O sea, eso sí me parece que no es algo positivo. No sé cómo lo ves vos. Yo no tampoco lo veo positivo, creo que, o sea, para mí es terrible y siento que nosotros hemos vivido, somos muy afortunados de la vida y de las relaciones y cómo nosotros encaramos nuestra vida social y de relaciones en nuestra juventud, digamos. Yo siento que hoy en día la forma de socializar que tiene la gente joven es muy superficial, muy poco comprometida, no hay ninguna responsabilidad que se asume en el contacto con el otro, o si hay una responsabilidad, quizás ni la palabra sea responsabilidad, compromiso, Sí. algo por el estilo, es muy fácil de romperlo, porque la mayor parte del relacionamiento se da por mensajes, por videos o por llamadas de texto, ¿no? Se llama ghosting, O ghosting. ghosting, exacto. Entonces, ¿cómo me siento yo en Boston a los 68 años? Súper afortunada, súper afortunada, porque yo me sigo manejando con los mismos códigos que en los que creí siempre y sí, obviamente, ahora tengo el teléfono celular y estamos haciendo esto, de hecho, gracias a la tecnología moderna, pero yo todavía pretendo que si me voy a encontrar con alguien, lo tengo que poder tocar. Tengo que poder darle un beso en la mejilla, tengo que poder sentarme a tomar un café y charlar. Muchas de las cosas que ahora tengo que hacer justamente por la distancia, por estar en Boston y de repente tener una amigo en Buenos Aires, nos sentamos en un Zoom y cada uno con su café, pero nos estamos viendo. Claro. Yo estoy tratando
de usar, de poner ciertas reglas de uso autoestablecidas, ¿verdad? Para Ujú. mí. O Claro. sea, ya no, el teléfono me da seguridad, el hecho de tenerlo, o sea, es como, bueno, uno puede comunicarse inmediatamente, uno puede encontrar información que necesita en el momento, o sea, no estoy renegando del teléfono o de esta pequeña computadora portátil que llevamos en el bolsillo, pero sí creo que estoy aprendiendo a ponerla a mi servicio y no estar yo al servicio de que aparezca un ping que dice que hay un mensaje, ¿no es cierto? O Mm, sea, puede esperar. Si estoy cenando, no miro. En fin, pequeñas reglas. Yo creo que eso puede exacto. ayudar. Pero volviendo, ¿no es cierto?, a la idea de nosotros, como vos dijiste, somos afortunados porque tuvimos la experiencia previa de comunicarnos a través de cartas, ¿no? De escribir una carta, de mandar una tarjeta, de hacer cosas físicas en el sentido de tener una compañía, encontrarnos con alguien, o aún así, no sé, poder ir a un cine a ver una película y luego a tomar un café y a poder comentarla, o tener esos cine debates donde podíamos aprender de cada película. O sea, todo eso yo creo que ahora está más parte de una individualidad, cada uno puede ver lo que quiere, cuando quiere, ya no es como antes que estaba, ¿no? O sea, domingo por la noche, Tato Bores, y luego los lunes todo el mundo hablaba de lo que había dicho Tato siempre el domingo, ¿verdad? O sea, eso se ha perdido, ¿no? Aun cuando vemos un programa que nos gusta, cada uno lo ve cuando puede y cómo puede. Pero bueno, tampoco es cuestión de no adaptarse a los tiempos que corren, ¿no? Sí, justamente vos, varias de tus intersecciones anteriores, has hablado de cómo la gente ve Times Square y, y bueno, y toda digamos, toda la tecnología y toda la modernidad y todo lo de los carteles y los hologramas y todas esas cosas Sí, que son estímulos que de repente, qué sé yo, para alguien que viene a ver eso por 10 minutos, media hora, una hora, bueno, qué lindo, pero después que eso forma parte de tu vida, sí, eso fue dos o tres intersecciones que vos sí, hablaste de este sí, tema, sí. este, bueno, es insoportable. Vos Yo prefiero sentarme en un banco y mirar no sé, un creek, un sí, arroyito que corre el agua y ver los patitos, no sí. sé. No, por supuesto, por supuesto. De cualquier manera, sí, es gracioso porque el Times Square a mí me encantaba, siempre me fascinó, quizás por mi primera experiencia en Buenos Aires, cuando llegué a la ciudad y vi los carteles de neón en esa época, en Avenida 9 de Julio y Corrientes, y que formaban, ¿no es cierto?, esos carteles que formaban movimientos con las luces que se prendían y se Sí, apagaban. Y siempre me fascinó eso. Luego en Nueva York lo alcancé a ver en la primera época, ¿no es cierto? Cuando esos carteles eran así, pero después en los 90 y ya después en los 2000 se fueron cambiando y se fueron haciendo digitales, pero no eran de buena calidad. Ahora sí, ahora han llegado a un perfeccionamiento de la alta definición digital, que realmente es una experiencia diferente, o al menos para tener una vez, ¿no? No digo todos los días, pero bueno, pero algo que sí me fascina de Times Square es ver la cara de felicidad de la gente que lo está viendo por primera vez. Y entonces es como que observo más la gente y cómo se sienten así, ¿no es cierto?, impresionados por todo eso y sacan fotos y sonríen con esa sonrisa de la primera vez. Y quizás me trae recuerdos de cuando fue mi primera vez y por eso revivo la emoción que mm, sienten algunos cuando llegan aquí, ¿no? sí, me Y lo imagino. experimentan. Y es lo que nos pasa a todos en realidad, porque es algo diferente y algo fascinante y que no forma parte de la vida cotidiana que tenemos nosotros. Pero ya para los chicos y para las generaciones que ahora Claro. tienen 10, 12 años, todo eso va a ser parte de su cotidianeidad Sí, 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 sí. y nosotros ya ni lo vamos a ver siquiera, pero a lo que voy es, yo prefiero
Y quizás sea un síntoma de la vejez, porque siempre recuerdo a mi abuela que decía, ay, a mí me gustaba esto así, no me gusta asado, o mi papá o mi mamá, que también la música de tal época nada que ver con, no sé. Por eso digo, por ahí es un síntoma también de vejez. Pero yo prefiero quedarme con las luces que vos viste en Buenos Aires Sí, y no con estas cosas impresionantes. Pero por eso reitero, creo que tiene que ver con sí. con ese encaje, esas diferentes intersecciones que nosotros hemos vivido en una vida que lleva ya un rango importante, digamos. Hemos vivido más de 60 años. Somos muy afortunados. Sí. Y entonces tenemos una gran tela, un gran encaje ya armado que nos estructura la vida y nos conforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de gozar, nuestra manera de relacionarnos, nuestra sensibilidad, absolutamente todo. Más allá de que, digamos, constantemente uno puede decir, bueno, sí, pero me gustaría conocer esto, verlo de nuevo, o algo que vi hace 30 años, lo quiero volver a ver porque quizás lo voy a ver distinto. Exacto. Sí, sí, Pero sí. ¿por qué lo voy a ver distinto? Porque yo ya tejí ese encaje, interseccioné muchísimo ya Claro. con otros, con los hilos de otros y con toda esa vivencia que hace que uno siga creciendo como persona, ¿no? Así es. Y por eso me encanta la experiencia que estoy viviendo acá. Me gusta, me siento como con la ilusión del descubrir. Quería ir a Beacon Hill porque quería ver la casa de Louise Mary Alcott. Ah, A mí es una escritora que me fascina, más allá de Mujercitas, creo que tuvo una vida y acá en Boston he aprendido un montón de su historia. Es una mujer que fue muy activa claro. socialmente, muy, muy activa. Y bueno, y me fui a Beacon Hill y me fui a la dirección y estuve parada frente a su casa. Eso me produce, me energiza, me Claro. da vida. Susana, esto ha sido fascinante. Hemos hablado casi una hora, lo cual es excepcional para nuestro podcast, que generalmente no pasa de 20 minutos. Podemos repetir esta experiencia Pero y, por supuesto, a mí me encanta. bueno, la idea es eso. La idea es agregar opiniones, puntos de vista y, por supuesto, nos vamos a ocupar de eso y con tu ayuda y vos que sos tan social y tan abierta a comunicarte con la gente que puedas tocar, como lo acabas de decir. Sí, sí, o sea, obviamente eso vamos a interpretarlo bien, ¿no? Sí, O por sea, supuesto, por supuesto. con la gente que me gusta poder darle la mano o poder sentarme, o si es alguien que conozco y quiero, poder darle un abrazo. O sea, Seguro. si Hasta te ahora veo, me quedan dos cosas para sacar en limpio. Cuando subes al transporte público, la gente se siente incómoda. eso lo noté acá, como que el Y tema del perímetro aceptable es un tema muy sí, claro y a veces es difícil porque somos muchos. bueno, eso y la otra es lo táctil, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir explorando esos aspectos en, en estas intersecciones. Así que bueno, pero ahora nos despedimos hasta Bueno, la próxima, ¿cómo no? ¿ok? Chao, Te nos vemos. agradezco enormemente, Susana, y seguimos en contacto. Te tiro un beso, después te lo voy a dar personalmente. Me parece por ahora Ok, virtual. Ok, bárbaro. chao, Chao, chao. chao, chao. Aquí concluyen nuestras intersecciones de hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima intersección.